Nos vamos directamente a Roma, lo tenemos a nuestro colega amigo Pablo Gileta, director de Radio Continental, durante muchísimos años trabajó en Radio María, también periodista de La Voz del Interior. Pablo estuvo el día de la Asunción de Francisco, cuando lo eligen a Francisco, cuando nadie pensaba que Francisco podía ser papa, cuando Bergoglio podía ser papa, y ahora lo encuentra en Roma por una casi suerte del destino. Pablo, querido, ¿cómo estás? Chelo te saluda, ¿cómo andas? Un gusto. Hola, Chelo, me alegría saludarte a Igual. este contexto, bueno, de tristeza, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, contame, ¿te encontrás en Roma casi de vacaciones, de casualidad? Sí, estoy con mi familia, un viaje largamente planificado que coincidió con una invitación que me hizo Monseñor Guillermo Karcher, sí, con motivo de este año del jubileo para la Iglesia Católica, o sea que cada 25 años la Iglesia tiene su jubileo, y en este caso, bueno, era para presenciar justamente lo que fue ayer la misa de Pascua. Pude hacerlo desde un lugar privilegiado, a muy poquitos metros de Francisco, en un palco donde había muchas autoridades de diferentes países. Y la verdad, Chelo, que lo primero que le dije a mi familia, a la gente que estaba conmigo, es que lo había visto al Papa mal de salud, y me animé en ese momento a decirles incluso que quizás estemos presenciando la última aparición en público de Francisco. Lamentablemente no me equivoqué, pero déjame rescatar esto, ¿no? Sí. Pese a cómo se encontraba Francisco, que no pudo dar la misa, que apenas se limitó a dar la bendición final, la bendición Urbe et Orbi a la ciudad y al pueblo, él le pidió a los organizadores de la misa pascual subirse al Papa Móvil. Lo hizo, por supuesto, en silla de ruedas, mediante la asistencia de varias personas. Se subió al Papa Móvil y recorrió la plaza saludando a los fieles, a muchos jóvenes, entre ellos, por supuesto, en lo que yo interpreto como una despedida que realmente Francisco sabía que estaba efectuando. Creo que dentro del estado en el que se lo pudo ver, en donde por momentos, cuando el cardenal leía la homilía que él mismo había preparado, se lo veía como dormido, pidió subirse al Papa Móvil en un gesto que déjame interpretar, y esto es subjetivo y personal, como una despedida que quiso hacer frente al pueblo. No saludó personalmente a las autoridades, simplemente se subió al Papa Móvil y marchó entre esas calles que se habían abierto en una plaza colmada para saludar a su gente. Digo, viniendo esto de un papa que el día que asumió, y me tocó estar presente allí, dijo que quería una iglesia con olor a oveja, en alusión a los pastores que sean cercanos a su pueblo, es todo un gesto que confirma con claridad la coherencia que tuvo el pontificado de Francisco, Chelo, en estos 12 años. Sí, claro. Pienso en aquel día que estabas en Roma, cuando se elige Francisco, y hasta el día de hoy son 12 años, pero parecen un montón más, por todo lo que ha pasado y en todos los momentos donde ha sido protagonista Francisco. Sí, a ver, yo quiero ser claro en esto. En la Iglesia los cambios transcurren a un ritmo mucho menor que lo que a lo mejor muchos desearían, pero es plenamente entendible. Francisco ha sido un papa que ha tenido una apertura notable hacia distintos universos históricamente vedados al mundo de la Iglesia. Esto le ha valido no pocas críticas de los sectores más conservadores, que ahora seguramente pugnarán por volver al pontificado, ¿no? Adelantándome un poco a lo que puede venir. Sí. Pero Chelo ha sido un papa sumamente abierto a universos como de las distintas diversidades y minorías, y eso es algo que mantuvo hasta último momento. Ayer en la misa de Pascua, en el mensaje de la bendición Urbe et Orbi que leyó uno de sus cardenales, se preocupó por hacer mención a cada foco de conflicto en el mundo, en un pedido, en un llamado muy concreto a la paz, no solamente con relación a lo que ocurre en Oriente Medio, sino también a lo que ocurre en Rusia y a lo que ocurre en los conflictos a los que el mundo occidental no tiene acceso, que es, por ejemplo, los conflictos del mundo de África,
¿no? Mencionó puntualmente cada lugar, cada sector. Yo, si tuviera que definir con una palabra estos 12 años, te diría que han sido años de muchísima coherencia en el ejercicio de su pontificado, porque creo que logró cumplir con ese objetivo de tener una iglesia cercana al pueblo, una iglesia abierta, una iglesia en donde también las minorías se vieran representadas. Veremos qué es lo que sigue ahora, ¿no? Si realmente en estos 12 años ha logrado generar en el Colegio Cardenalicio los consensos para que esto tenga una continuidad, o si por el contrario la Iglesia decide volver a elegir a un príncipe, a una persona que por allí tenga otro modelo de iglesia, ¿no? Eso lo veremos en los próximos días. Por lo pronto, Chelo, contarte, escuchaba hablar recién de la cuestión del entierro, información de primera mano que recibí del cardenal Guillermo Karcher, de Monseñor Guillermo Karcher, da cuenta que el Papa será enterrado en la Basílica Santa María la Maggiore por un pedido expreso de él, por un pedido que ya había efectuado con anterioridad. Es una iglesia que pertenece al Vaticano pese a no encontrarse en la Ciudad del Vaticano, que es un estado independiente, sino dentro de lo que es la ciudad de Roma, muy cerca de la estación de Termini. Allí será enterrado el Papa Francisco por un pedido expreso que ha hecho a las autoridades que se encargan de toda la cuestión del protocolo en el Vaticano. Pablo, Germán Negro te saluda, ¿cómo te va? Hola Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Esa basílica está casualmente casi frente a la Embajada Argentina en Roma. La Embajada Argentina creo que se encuentra ahora en la Vía de la Conciliazione, que es una de las calles próximas a la Basílica de San Pedro, digamos. Claro, en el Vaticano, Pablo, pero la Embajada Argentina en Italia... tenés razón. La embajada en el Vaticano es la que está en la Avenida de la Conciliación, claro, en la calle de la Conciliación. La iglesia de Santa María de la Maggiore está próxima a la embajada argentina en Roma. Es correcto, Germán. Sí, vos casualmente en alguna oportunidad estuve en un hotel que queda a media cuadra de ahí y descubrimos a la embajada argentina prácticamente de casualidad. Una de las cuestiones que hablábamos con Chelo y con Ernestina recién, Pablo, es por qué el Papa decide no venir a la Argentina. ¿Qué te parece a vos, que sos un conocedor muy cercano al tema? El Papa permanentemente en estos años, Germán, ha recibido noticias, por supuesto, ha estado plenamente informado de la situación en la Argentina. Sí. Yo creo que lo que él ha puesto sobre la mesa a lo largo de todos estos años es realmente qué contribución podía hacer con su presencia a la paz social. Y creo que a lo largo de todos estos años no encontró el resquicio, el momento en el que él considerara que su presencia iba a ser un aporte a la paz social y no absolutamente lo contrario. Yo creo que tiene que ver con las divisiones que observó, con el lugar en el que se lo puso, sobre todo desde un sector de la prensa, sí, y con la dificultad que para él significaba una presencia que viniera a sembrar todo lo contrario de lo que él pretendía. No creo que haya que buscarle una explicación diferente a eso. O sea, la incomodidad política, digamos, si se quiere, porque, a ver, seamos claros, en un momento, cuando el Papa pasaba los años y no tomaba la decisión de venir y recibía a mucha gente dentro del Vaticano, se lo tildó de peronista, de kirchnerista, hasta por momentos muchos canales lo trataban de un Papa zurdo, si se quiere. Claro. Bueno, también sus peleas no tuvo peleas, digamos, pero los agravios del actual presidente en campaña que fueron muy, muy fuertes. Y que después lo recibió. Así todo después. Bueno, le dijo el maligno. El maligno sobre la tierra. Sí. Claro, pero yo creo, Chelo, que eso le llegaba al Papa, pero su incomodidad no tenía que ver con la clase dirigente, con cómo se iba a sentir la clase dirigente, sino fundamentalmente cómo la opinión pública, cómo el pueblo argentino iba a recibir eso, y si su presencia iba a sembrar a la unidad o iba a sembrar a la discordia. Creo que todo este tiempo interpretó la segunda opción.
que iba a ser interpretada políticamente, quizás. Entonces, me parece que eso fue lo que fue postergando de manera indefinida su llegada al país y, bueno, finalmente no la pudo concretar, ¿no? Con respecto a las exequias, bueno, recién acabas de confirmar que va a ser, dónde va a ser sepultado, pero me imagino que comienza todo un gran proceso, que en su momento a vos te tocó vivir con la muerte en realidad vos no viviste la muerte de Juan Pablo II, viviste la dimisión de Ratzinger, que Ratzinger está vivo. Exacto. Sí. Bueno, pero me imagino que empieza todo un movimiento y ya se empieza a notar el movimiento allí en Roma. Y todavía no, hoy es un día de duelo, aquí casi absoluto. Además quiero decir que es el aniversario de la ciudad de Roma, entonces es un día feriado aquí, pero déjame agregar lo siguiente. No sé qué tan cinéfilos son los que están allí, quienes nos están viendo. La película Cónclave, que estuvo nominada al Oscar, creo que es muy fiel respecto de cómo se vive ese momento aquí en la iglesia, ¿no? La palabra que mejor lo define y que los argentinos vamos a comprender perfectamente es la rosca. Se viene un momento de fuerte rosca política interna dentro de la estructura vaticana. Aquí no es una elección abierta, no va a ser el pueblo de fieles el que va a elegir, sino un colegio cardenalicio. Creo que son más de 100 los cardenales que están habilitados para emitir su voto en una elección que tiene todo un ritual muy particular, muy tradicional, y que seguramente va a terminar definiéndose en estos dos modelos, ¿no? Que son los mismos que se pusieron en dicotomía tras la renuncia de Ratzinger y antes tras lo que fue la muerte de Juan Pablo II, es decir, de una iglesia más conservadora, más apegada, si se quiere, a las tradiciones de la iglesia, y una iglesia un poco más abierta como la que intentó llevar a cabo Francisco, quien a lo largo de esta transición, recordemos que de Francisco siempre se habló como de un papa de transición, ¿no? Sí. Más allá de que su pontificado se extendió un poco más de lo previsto, fueron 12 años, en los cuales él trató de ir nombrando algunos cardenales que se sumaran a esa idea de una iglesia más abierta, de una iglesia, entre ellos, por supuesto, bueno, el cardenal Rossi, ¿no?, el arzobispo de Córdoba, que tuvieran ese perfil de darle una continuidad a este rumbo de la iglesia. Veremos, es un poco prematuro decirlo, pero es el gran debate que se viene aquí a lo largo de este mes, seguramente, ¿no? Lo más parecido a Bergoglio, ¿dónde se puede encontrar? ¿Habría que remontarse a Juan XXIII, puede ser? Algunos lo ponen muy cerca del pontificado de Juan XXIII. Otros dicen que el malogrado Juan Pablo I, ese papa que estuvo muy poquitos días, hubiera hecho un pontificado muy similar al de Jorge Mario Bergoglio. Pero bueno, recordemos, Germán, que venimos de un papa polaco, de un papa alemán y de un papa argentino. Creo que hay una presión muy fuerte de parte de los cardenales italianos, que son más de 52, si no me equivoco, para que Italia sea el país que tenga el próximo papa. Pero bueno, es todo materia de locuraciones, de cuestiones un poco prematuras quizá para tratar en este momento. No obstante, no hay que dejar de pensarlas porque hablan de la iglesia que se viene, ¿no? Pablo, desde ya muchísimas gracias, mil gracias por tu deferencia, y seguramente si te vas a quedar un par de días más y vas a estar ahí en todo lo que se viene, que es un montón, me imagino que va a ser un montón, y te toca nuevamente estar, qué coincidencia del destino, y te toca nuevamente estar, seguramente te vamos a estar molestando, seguramente. Bueno, mira, a priori tengo un regreso muy próximo, en los próximos días ya a Córdoba. Bueno. Pero por lo pronto, Chelo, sí, la verdad que veo como una cuestión, una vuelta del destino muy increíble, esto de haber estado el día de su nombramiento, del inicio de su pontificado, de su elección, y también haberlo visto ayer tan de cerca en lo que fue la misa pascual. Su última misa. Un abrazo grande, Pablo.
Abrazo a todo el equipo, Chelito, gracias. Abrazo, chau, chau. Pablo Gileta desde Roma contándonos absolutamente todo lo que está sucediendo a minutos de la muerte de... Además estuvo muy cerca del Papa, ¿no? Qué increíble. Muy cerca, tanto en su asunción, porque no lo quería hablar con él en este momento, porque queríamos hablar de otras cosas, pero a él le toca hacer una crónica, y lo hace para La Voz del Interior, en donde él consigue, cuando se estaba eligiendo al Papa, consigue un mendigo que dice que el próximo Papa se iba a llamar Francisco, saca una foto, le hace la crónica, y después sale Francisco, y después lo buscó durante años, ese hombre nunca lo encontró. Es más, se volvió a la plaza a buscarlo, y nunca lo encontró. Muy llamativo, la verdad, muy interesante. Muy interesante. Bueno, así que desde el Vaticano, Pablo Gileta contándonos todo lo que está sucediendo en aquel lugar tras conocerse la muerte del Papa Francisco.